¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. A propósito de análisis, hoy en voxpopuli.digital, invitado especial, ya cuando las cifras están maduras y consolidadas, Óscar Brieva, gerente de mediciones estratégicas. A través de esta encuesta se hizo una serie de predicciones a partir del análisis de las tendencias de la encuesta en la costa Caribe. Doctor Óscar Brieva, bienvenido a voxpopuli.digital. Bueno, Edison, te cuento que este programa tuyo, eso ha tenido una sintonía total. Eso me envían este reporte que tú haces muchas personas y realmente tengo hoy la satisfacción, la tranquilidad de que una empresa cartagenera con mucho esfuerzo haya tenido unos aciertos tan importantes. Miremos algunos casos. Sí. Por ejemplo, la Cámara en Bolívar. El Partido Conservador puso el 39,91%. ¿Cómo se saca esto? Estamos hablando de las cifras del preconteo. O sea, 314.000 votos divididos entre los 789.000 de la votación total. Eso le da un 39,91% y nosotros habíamos puesto en la encuesta, si tú sumas la votación, los porcentajes de Yamilito, los porcentajes de Juliana, de Fernando Niño, del propio Partido Conservador y de las otras dos chicas, eso suma el 33,21%. O sea, con el margen de error que es el 4.5, estamos nosotros prácticamente empatados allí. En el caso del liberal, sacó el 14,5, en la encuesta estaba el 11,77. Cuando tú sumas a Silvio, cuando tú sumas a Happy Becerra, cuando sumas a Óscar Torres, que también sacó, y el propio Partido Liberal. Y en el pacto histórico fue el más exacto. Nosotros colocamos el 11,11% que iba a sacar el pacto histórico de la Cámara, y el porcentaje real, dividiendo los 83.000 votos que están en el preconteo, es el 10,56. O sea que se estuvo dentro de las tendencias previstas por las encuestas. Como nunca, más de un 95% de acierto. Y eso fue similar en otras partes. En otras partes no tanto, pero en Sucre fue similar, San Andrés fue similar, Atlántico fue similar, Córdoba fue similar. Es decir, hubo un acierto interesante. Y en el Senado, va a analizar Bolívar también. El Partido Liberal en Bolívar sacó el 18,93% de la votación. Y nosotros cuando sumamos a Lidio García, cuando sumamos el Partido Liberal, a Laura Fortich y a todos los que aparecen liberales en nuestra encuesta, da el 16,67% en la encuesta. En el caso de Cambio Radical sacó el 14,65% de los votos en Bolívar y en nuestra encuesta saca el 15,35%, sumando a Daira Galvis, sumando a los candidatos de Cambio Radical que salieron en la encuesta. Y la U, que sacó el 8,59%, sumando a Antonio Correa, a José David Name, al propio partido, el 8,33%. Y el Pacto Histórico, que sacó el 8,95%, en la encuesta nosotros lo poníamos en el 12,09%. Pero con el margen de error empata, pero acuérdense que el Pacto Histórico va a subir esa votación por el tema de las 29.000 mesas que no les contabilizaron los votos y que eso aproximadamente genera más de 550.000 votos en favor del Pacto Histórico. Doctor Óscar Brieva, análisis. ¿Qué va a pasar de los senadores de la costa Caribe, específicamente de Bolívar? Hablemos de Bolívar, concretamente de Bolívar. Salió Daira Galvis, una veterana en estos asuntos, y entra un polluelo que es Jorge Benedetti, en caso de Cambio Radical. Regresa Antonio Toño Correa. ¿Qué significado tiene todo esto resultado en el campo Senado en Bolívar? Bueno, yo pienso que en el Senado prácticamente, si uno mira, se mantienen siempre las mismas fuerzas tradicionales. O sea, Daira lógicamente fue perdiendo mucho trabajo, la ausencia de María del Socorro Bustamante, la edad, el cansancio, y no le alcanzó a Daira. Sí. Jorge Benedetti pues tenía también un aporte muy grande, pero Jorge pone 33.000 creo que votos en Bolívar, 35, y lógicamente viene con mucha votación de afuera, y se fortalece y saca una votación importante.
Pero fíjense, los demás, Toño Correa, la vez pasada Toño lo que hace es que repite la votación. Toño simplemente no fue senador porque Opción Ciudadana no llegó al umbral en ese momento, pero hoy repite prácticamente la votación y la encuesta de nosotros quedó casi que exacta. Lo que se pronosticaba de Toño en Bolívar, en Sucre, en Córdoba salió exacto, que fue hoy un senador que prácticamente es de Bolívar, pero también tiene un pie en Sucre y tiene otro pie en Córdoba. Oiga, Cámara, el monopolio del Partido Conservador fue evidente. Yo creo que allí hubo una fuerza muy grande con el tema de gobernación, o sea, la gobernación controló mucho ese tema y lógicamente en el caso de la U, el señor Alonso del Río estaba solo en la lista, creo que hizo un gran esfuerzo, pero ni siquiera en el preconteo ni siquiera pasa el umbral, el umbral es de 60,000 votos y él quedó en 59. En el caso de Cambio Radical también, solos, Giovanni Mesa solo, prácticamente Raiza puso, fueron 11,000, 12,000 votos, que era la candidata de Daira, y también se queda. Entonces, el Partido Conservador, 314,000 votos en el preconteo, eso le dio para 4, porque la última cifra repartidora está en 78,000. Y el pacto histórico se salva, y ahí hay que analizar el pacto histórico. Yo tengo una teoría que en parte ellos debían poner 40, 50,000 votos. El señor Dau tiene que ver en algo ahí, porque él tenía 2 candidatas y también le puso un esfuerzo grande a este pacto histórico. Entonces, esa fue una sumatoria, mucha gente que votaba por el pacto histórico, pero sacaron 83,000 votos, que fue una votación representativa. Y acuérdense de eso que nosotros lo decíamos. Si el pacto histórico, Cambio Radical, la U y el Centro Democrático no están sobre 80,000 votos, no salían. Exacto. Y se cumplió el pronóstico exactamente como lo habíamos planteado en el programa anterior. Pacto histórico, 83,000 votos. Pero a nivel del departamento de Bolívar, todo lo de la consulta del pacto histórico sacó un poco más de 250,000 votos. ¿Por qué eso no se tradujo en 2 curules por lo menos, o 3 curules que se hubiese traducido? Porque hay mucha gente que vota por el partido tradicional, pero votó por la consulta de Petro. Mucha gente, yo conozco muchísimas personas, votaban por Nadia Ablel, votaban por Juliana, votaban por Karen Kuren, pero le daban el voto a la consulta. Petro pone en la costa 1,100,000 y pico de votos, en Bolívar 200 y pico mil de votos, pero solamente saca 83,000. Lo mismo que la lista del Senado tampoco cumple el propósito. Y eso se da por eso, Edison, porque una cosa es la elección con Congreso allí, que mucha gente, porque le pagan el voto, porque le van a hacer un favor, por lo que sea, terminan votando por los partidos tradicionales. Analicemos unas cosas que no se nos puede quedar por ahí colgando. Casas políticas. Un adiós a la Casa García, un adiós, bueno, no sé si con Daira podríamos hablar de que hubo una casa política o no, pero un adiós a Daira Galvis también hay que dárselo. ¿Qué pasa con los García? Yo creo que los García políticamente hoy desaparecieron, en el sentido de Congreso, porque tampoco, ¿te acuerdas que ellos sacaban también senador y cámaras en Sucre? No tienen ni cámara ni senado en Sucre, ni en Bolívar, absolutamente nada. O sea, yo pienso que hoy esa casa política desaparece. Desde el punto de vista de tener curules en Senado, es posible que saquen unos consejos, unas asambleas, no sé qué va a pasar ahí. Y en el caso de Daira, pues Daira, si es una casa política, ella, de pronto no con la connotación de la Casa García, que también desaparece. O sea, son 2 grupos políticos muy fuertes, con mucho poder en el departamento, que prácticamente en estas elecciones desaparecieron. Pero ya no lo veo que regresen. No, nada. Y se mantiene el BLEL, porque la gobernación, pues sacan su senadora y sacan 2 representantes a la Cámara, y la Casa Montes, que saca también 2 cámaras. Óigame, Montes y BLEL, 2 casas que uno hubiese creído que de pronto iban a caer después del tema de la parapolítica, pero han resurgido. Totalmente, y en eso ayudó mucho la gobernación, que el poder de la gobernación es muy grande, y fue el mismo poder que tenía Dumet cuando ayudó a Lidio y a Silvio, pero hoy, tanto Lidio como Silvio prácticamente demostraron que no dependían de Dumet Urbay. Listo. La votación ahora, que sacó Silvio y que sacó Lidio estuvo muy casi que similar, y la de Lidio mucho mayor a la que había sacado cuando Dumet era gobernador. Hablando de Dumet, él podría resurgir como una casa política, de pronto le haría contrapeso al propio primo hermano Lidio García, ¿o crees que Dumet no está en ese post de construir una casa política propia? No, Dumet debe estar en eso, y lógicamente Dumet ganador, porque su candidato al Senado salió.
Él votó por el señor Jorge Benedetti y salió con una buena votación. ¿Qué va a pasar con Dumek? Gobernación, alcaldía, todo depende de la presidencial. Gana Petro, cambia las reglas de juego. Gana Fico, porque la pelea hoy es Fico-Petro. O sea, yo no veo a Fajardo, no veo, es Fico-Petro. O sea, una pelea que se va a repetir Iván Duque-Petro. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a pasar qué pasaría en las próximas elecciones locales y regionales, específicamente en el departamento de Bolívar, viendo a Dumek fortalecido, viendo a Lidio fortalecido, viendo a dos familias políticas importantes, los Montes y los Blel, muy fortalecidos y reducido, cambio radical? ¿Qué va a pasar ahí? La clase política hoy tiene mucha opción de recuperar poder, sobre todo en Cartagena. Mucha posibilidad, depende del candidato. Cartagena es un tema especial, sui generis. Aquí nadie puede decir porque que a mí me apoya el señor Dao y yo voy a ser el alcalde, eso no camina aquí así. Eso es distinto. Y cada elección es un mundo. Eso hay que esperar realmente. Faltan todavía muchos meses para las elecciones de octubre y hay todavía mucha agua debajo del puente. Ahí no se puede cantar victoria hoy nadie, absolutamente nadie. Finalmente, un puntillazo. ¿Usted cree que el pacto histórico de su unión con William Dow le favoreció o lo desfavoreció con estos resultados? Yo creo que lo favoreció, en el sentido de que Dow tiene una maquinaria, tiene cientos de OPS, tenía dos candidatas, o no sé si Dorina era también de Dow, yo creo que no sé, creo que eran las dos que seguían. Dorina es un poco más independiente, no conozco el tema en detalle, pero creo yo que sí lo favoreció. Y el señor Dow tiene un sector de la población que pone unos votos. Los 83.000 no son de Dow, pero yo sé que ahí hay una votación importante que ayudó, 5, 10.000, 8.000, 15.000, no sé, pero sí ayudó el señor Dow a esa votación que se alcanzó y uno tiene que ser honesto con ese tema. Pero hay algo curioso, la diferencia entre Cámara y Senado son de 20.000 votos. El Senado 61.000 y Cámara 83.000. Significa que nada más votaron por la Cámara y no votaron por el Senado. Exacto. Así de simple. Señoras y señores, Oscar Brieva, en el análisis de los resultados, es muy probable que cambie un poco esto en los próximos días debido al escrutinio. Oscar Brieva, gerente de mediciones estratégicas, analizando los resultados de la gran encuesta Costa Caribe, los resultados electorales del pasado 13 de marzo. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis.